Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación y saludo a todos los colegas de varios países por lo que Tiago decía, así que un honor, ¿cierto?, que me hayan invitado a presentar un poco la experiencia que uno tiene respecto a estos estudios de angiotomografía. Como dice, ¿cierto?, el título, lo que vamos a ver un poco en esta charla tiene que ver un poco con aquellos aspectos que en tomografía permiten evaluar de mejor forma las estructuras vasculares, ya sobre todo el mapa arterial que nosotros, para lo cual se nos pide este examen, ¿ya? Y en función a eso, evaluar lo que es la calidad de imagen de una angiotensina, básicamente, ¿sí? Eh, hay varios aspectos, varios criterios que nosotros podemos tomar en cuenta, y dentro de algunos de esos criterios tiene que ver justamente la capacidad que se tiene con esta técnica de poder discriminar tejidos vasculares para poder evaluar si existe algún tipo de patología respecto al tejido vecino. Y respecto a eso, cierto es que efectivamente la opacificación que nosotros tenemos que lograr tiene que ser la adecuada para esa diferenciación de tejido vascular, que es tejido que tiene atenuación de tejido blando, respecto al resto del tejido. Vamos a ver que existen distintos parámetros y dentro de eso efectivamente está la concentración de los medios de contraste, que en el mercado, ¿cierto?, existen distintas concentraciones de 270 a 370 dentro de Latinoamérica, miligramos de yodo por mililitro, y vamos a ver efectivamente cómo estas concentraciones sumadas a otros parámetros que nosotros utilizamos en tomografía computada nos ayudan al resultado de imagen de la angiotomografía. Bueno, ¿por qué la angiotomografía? ¿Ya? Porque en general, si nosotros comparamos la tomografía a otros tipos de estudios, la tomografía es un estudio no invasivo, un procedimiento no invasivo, que requiere básicamente una vía venosa que sea permeable, que permita el paso de determinada cantidad de volumen a una velocidad también que sea controlada, un flujo controlado, pero que no requiere mayor preparación. Bien, aparte del ayuno al paciente, algunas condiciones de si tiene algún tipo de reacción al contraste previas, ¿sí? Pero no tiene mayor complejidad. La complejidad va a estar dada básicamente por el resultado de imagen que nosotros vamos a obtener, ¿ya? Pero el procedimiento en sí se considera un procedimiento no invasivo si lo comparamos ciertos estudios en hemodinamia, por ejemplo, para también evaluar estas estructuras vasculares. La angiotomografía, ¿cierto?, además tiene una alta disponibilidad, ¿sí?, dentro de lo que es Latinoamérica y en otros países, ¿cierto?, también del primer mundo, países desarrollados, la tomografía se hace, es un estudio que se hace en una gran cantidad, ¿sí? Y aquí aparece una pequeña gráfica aquí en la parte de arriba, que es básicamente datos de la OCDE, ¿cierto?, de esta Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, de la cual están algunos países de Latinoamérica y países también desarrollados. Y bueno, aquí no se ve completamente, solamente para ver la alta disponibilidad, pero en la mayoría de estos equipos, de estos países que están, digamos, que pertenecen hasta la OCDE, ¿cierto? Y se hizo un análisis, en general, los estudios de tomografía computada son sobreexplotados, por decirlo de alguna forma, se piden en gran cantidad, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto?, los estudios de vasculares también, ¿sí?, también se piden en gran cantidad. ¿Por qué se piden en gran cantidad? Una, dijimos, porque son procedimientos no invasivos. Otro, porque en general los estudios de tomografía para patología vascular tienen una alta sensibilidad. La especificidad, ¿cierto?, no es tan alta, en algunos casos sí, pero la sensibilidad anda bastante bien. Y de hecho, muchos estudios de angiotomografía para algunas patologías vasculares se consideran gold estándar, ¿cierto?, en el diagnóstico. La tomografía también tiene la ventaja con los equipos que se han desarrollado en los últimos años, ¿cierto?, que son equipos cada vez más rápidos, equipos multicanales, y por lo tanto nosotros podemos hacer tomografías en muy pocos segundos, ¿ya? Lo que implica eso para el paciente, y sobre todo pacientes o patologías vasculares de urgencia, ¿ya? Vamos a tener una respuesta, un estudio muy rápido, una respuesta también muy rápida, ¿en función de qué? De que la calidad de imagen que nosotros vamos a lograr es una imagen
que nos entrega una alta sensibilidad, como les decía, ¿cierto? Y entrega información suficiente para el diagnóstico adecuado de muchas de esas patologías vasculares, que generalmente son patologías de urgencia. Bueno, dentro de los parámetros que nosotros debemos considerar ya al momento de evaluar nuestro estudio angiotomográfico en sentido de la calidad de imagen, tenemos que siempre considerar, como les decía en un principio, el aspecto de la opacificación, ¿sí? La opacificación vascular, la capacidad de poder discriminar el lumen vascular de la pared vascular y el tejido vecino, que generalmente es tejido blando. En algunos casos, ¿cierto?, la estructura vascular está rodeada de tejido óseo y por lo tanto también esa opacificación tiene que estar bien controlada. Vamos a ver luego, ¿cierto?, entonces cómo logramos finalmente este aspecto fundamental para los estudios angiotomográficos como es la opacificación. Y vamos a ver en qué rangos nosotros debiésemos trabajar. También la homogenización vascular es súper importante, ya en el sentido de que nosotros debemos lograr valores de tonación expresados en unidades Hounsfield, tanto en el lumen vascular, que está con este contraste, que está circulando, como su relación con la pared para poder discriminar patologías. Presencia de placas, placas fibrolipídicas, etc. Si por algún motivo ya esta homogeneidad del vaso se pierde, al momento de interpretar la información dada por las reconstrucciones que nosotros hacemos, se puede perder un poco, ¿cierto?, la discriminación adecuada de lo que es el lumen y la pared, ¿ya? Solamente por el proceso de pérdida de homogenización. Y esa pérdida de homogenización está determinada, ¿cierto?, por cómo nosotros efectivamente inyectamos este contraste, ¿ya? Entonces también es un aspecto a considerar, cómo se inyecta el contraste para no perder ese nivel de unidad de Hounsfield presente en el vaso. Otro aspecto que debemos considerar, ¿ya?, y que tiene que ver con estos dos primeros puntos, que son la opacificación y la homogenización vascular, es el tiempo de adquisición, ¿sí? Es decir, cuánto es el tiempo total que nosotros tenemos de adquisición de datos, ¿ya?, de emisión de radiación, en función del tiempo en el cual nosotros estamos inyectando el contraste. Estamos hablando en particular, ¿cierto?, y de eso es la charla, ¿cierto?, de estudios angiotomográficos en la valoración de un mapa arterial, ¿ya? Distinto va a ser probablemente en la consideración de volúmenes, la consideración de flujos, etcétera, y de tiempos, cuando el estudio tenga un carácter de visualización parenquimatosa, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí estamos solamente refiriéndonos a estudios angiotomográficos. Y también debemos considerar el tiempo de tránsito, que va a tener otras varias variables, ¿cierto?, en ese aspecto, que tienen que ver con consideraciones propias del paciente, de la edad que tenga el paciente, del gasto cardíaco asociado al paciente, de los volúmenes circulantes en el paciente, etc. ¿Ya? Y que va a hacer también que el sitio de inyección también, ¿cierto?, que va a hacer que nuestro tiempo de tránsito se pueda ver afectado, ¿ya?, respecto a los parámetros normales que nosotros manejamos. Para eso existen distintas herramientas, como vamos a ver, ¿cierto?, que nos van a ayudar a determinar ese tiempo de llegada al contraste a la estructura que nos interesa. Entonces, en la opacificación vascular adecuada, hablando de este primer criterio de calidad de imagen que nosotros tenemos que lograr, para poder discriminar el tejido vascular, ¿cierto?, el lumen vascular, su pared, del resto del tejido vecino, ¿cierto?, tejido blando, ¿ya? Entonces, para poder lograr una buena caracterización de lesiones presentes en la pared, por ejemplo, necesitamos que la diferencia de contraste sea marcada. Recordemos que el vaso sanguíneo tiene un valor de unidad de Hounsfield, que es el valor que nosotros manejamos en tomografía, igual que el tejido blando, es decir, entre 40 y 50 unidades de Hounsfield. Bien. Cuando nosotros inyectamos contraste, y lo inyectamos a una determinada parámetro, entre ellos velocidad de inyección, ¿cierto?, es justamente para diferenciar estos tejidos que tienen valores de UH similares. Entonces, la opacificación vascular, lo ideal es trabajar con valores de unidades de Hounsfield en la estructura vascular de interés entre 260 y 300 UH como mínimo, ¿ya?, de ahí hacia arriba, ¿ya? Si es menos,
no vamos a lograr la opacificación adecuada y probablemente se nos vea dificultado al médico, ¿cierto? Probablemente la visualización de ciertas alteraciones o placas presentes en la pared. Estos valores de UH, ¿cierto? Que son muy superiores al valor de UH, ¿cierto? De la misma estructura sin contraste, sirve básicamente para estructuras vasculares grandes, como estamos viendo acá, ¿cierto? Que tenemos contrastado la aorta ascendente, el tronco de arteria pulmonar, la aorta descendente. Para estructuras vasculares más pequeñas, que la tomografía computada actual multicorte permite por su resolución espacial evaluar vasos muy pequeñitos, ese valor de UH puede ser insuficiente, como vemos nosotros acá, ¿cierto? Si nosotros midiéramos este valor, ya, efectivamente tiene ese valor cercano a 260, 300 UH. Para los vasos más pequeños, lo correcto para poder lograr una buena opacificación y caracterizar lesiones en su pared es trabajar con valores de UH entre 350 y 400 UH como mínimo, ¿ya? Como vemos acá, ¿cierto? Nosotros vemos la arteria coronaria en su parte distal que se ve menos opacificada. Sin embargo, si nosotros midiéramos, veríamos que tiene un valor de opacificación cercano a esto que está acá, 260, 300, pero que no nos permite visualizar o caracterizar claramente si existe una lesión ahí. Vaso pequeño, por lo tanto, mayor valor de UH debemos tener. En general, los estudios, ¿cierto?, que nosotros realizamos en tomografía, los estudios vasculares, si ustedes se fijan acá en imágenes, en la visión que tenemos de las estructuras vasculares, vasos supraórticos a este nivel, vemos que en general los valores que nosotros obtenemos de UH son superiores a los valores establecidos como mínimos, ya en la lámina anterior, ya para grandes vasos o para vasos pequeños. Ya en este caso tenemos 400 UH, 395 UH como valor para que estamos poniendo los ROI en distintos vasos para hacer el ejercicio, ¿ya? O sea, logramos efectivamente esos valores. La pregunta es cómo logramos esas opacificaciones, ¿ya? Lo que tenemos que tener siempre en cuenta, ¿sí?, es que en esta opacificación vascular, en la caracterización de lesiones presentes en la pared, siempre nosotros debemos fijarnos en las ventanas de visualización angiográfica, ¿ya? Porque muchas veces nos quedamos con una imagen vista con una ventana de parte blanda, donde vemos que el vaso se ve muy, muy hiperdenso y por lo tanto nos quedamos tranquilos que la opacificación que se logró fue correcta, ¿ya? Incluso los vasos pequeños. Pero esa ventana, recuerden, ¿cierto?, que es una ventana que es un poco más estrecha, la de tejido blando, y por lo tanto estamos aumentando visualmente el contraste, ¿ya? No es que el vaso esté más opacificado, ¿ya? Para poder caracterizar adecuadamente lesiones en la pared respecto al lumen que está contrastado, la ventana que debemos utilizar siempre para estos estudios es una ventana angiográfica, ¿ya? Si vemos en este caso, ¿cierto?, el mismo corte, pero visto ahora con otra ventana, que es una ventana mucho más amplia, ya que tiene valor entre 600 y 900 de ancho de ventana y nivel de ventana entre 180 y 240, vemos efectivamente que el vaso está bien opacificado, al modificarse la ventana claramente no cambia el valor de UH, ¿cierto? Es una modificación visual, para nosotros visualmente poder caracterizar bien. Y acá podemos ver, ¿cierto?, cómo se ve efectivamente una pequeña placa calcificada que teníamos ahí en este vaso supraórtico, que en la primera imagen no se veía, se enmascaraba, ¿cierto?, porque la ventana era más estrecha, ¿ya? Entonces, no nos quedemos, insisto, ¿cierto?, con la visión de una ventana, de una imagen hiperdensa en los vasos, ¿ya? Y por lo tanto que eso sea indicativo de que el estudio está bien realizado. La ventana de visualización tiene que ser más amplia, como les decía, una ventana angiográfica, para poder caracterizar bien lesión. Bueno, las variables a considerar, ¿sí? Las variables que nosotros tenemos que considerar para este primer punto, que tiene que ver con la homogenización del vaso, ¿ya? La homogenización del vaso y las variables a estudiar vienen en esta lámina, ¿cierto?, que son bastante, ya tienen más de 10 años, ¿ya? Sin embargo, algunas se han ido modificando y otras se han mantenido, ¿ya? Básicamente la modificación tiene que ver un poco con aspectos de la rapidez de los tomógrafos actuales, comparado a 10 años atrás, ¿ya? Y por lo tanto, como nosotros hemos ido
manipulando, ¿cierto? Entonces, algunas de estas variables, que algunas siguen utilizándose y otras ya no se utilizan, ¿ya? Porque son un poquito más, ya quedaron un poco obsoletas, ¿ya? Entonces, de este esquema, lo que nosotros efectivamente utilizamos en la actualidad siguen siendo para los factores de opacificación vascular, son estos que están acá, ¿sí? Primero que nada, tenemos que considerar siempre a nuestro paciente, ¿sí? El paciente, respecto a su tamaño, ¿ya? Podría indicar que el volumen de contraste a inyectar, insisto, en una angiotomografía, sea insuficiente porque el volumen total circulante en el paciente es mucho mayor, porque el paciente puede ser más grande de tamaño, ¿ya? Entonces, en esos pacientes debemos considerar otros aspectos, ¿cierto?, que van a tener que ver con la opacificación de toda la estructura vascular. Dentro de eso, el volumen, ¿cierto?, y el flujo de inyección. Y la concentración de contraste. Otro parámetro, ¿cierto?, que también influye en la opacificación, tiene que ver efectivamente con el gasto cardíaco, ¿ya? Y vemos cómo efectivamente en los grupos etarios extremos, en los niños muy pequeños, en los pacientes ya de edad avanzada, ¿cierto?, hay una afectación de los tiempos involucrados en la llegada del contraste a la estructura vascular de interés, ¿ya? Porque su gasto cardíaco es distinto al de la población o grupos etarios intermedios, ¿ya? Entonces tenemos que siempre considerar eso. La pregunta es, bueno, ¿cuánto es lo que nosotros modificamos nuestros tiempos de retardo en función de estas características de los pacientes de los grupos etarios extremos o que tengan una patología asociada a que el gasto cardíaco se altere, a una cardiopatía, etcétera, ¿ya? Para eso vamos a tener herramientas que nos entregan los tomógrafos, con el cual nosotros podemos determinar el tiempo de llegada al contraste de distintas formas. Ya vamos a ver más adelante cómo aparece acá, ¿cierto? Algunas herramientas como el Volus Tracking, el Volus Test. El órgano a estudiar y el diagnóstico específico también son una consideración, ya, porque va a depender, ¿cierto?, del diagnóstico por el cual se le está pidiendo la angiografía, qué anatomía vascular es la que nosotros queremos ver opacificada. ¿Sí? Es distinto, ¿cierto?, cuando nos piden un angiotac de tórax para evaluar tromboembolismo pulmonar que para evaluación de disección aórtica, ¿ya? Donde los tiempos de llegada de contraste para la circulación menor y la circulación mayor son distintos, ¿ya? Entonces, tenemos que siempre considerar eso al momento de determinar en el paciente, respecto al paciente, respecto a cómo vamos a hacer el estudio y los tiempos que le vamos a asignar. Dentro de los parámetros de exploración, ya, ahora, tenemos que considerar este retardo de exploración, ¿sí?, que está en función del tiempo que nosotros vamos a esperar hasta que el contraste llegue a la estructura de interés. Ese retardo va a estar influenciado por varios aspectos, como vimos anteriormente, que pueden ser el gasto cardíaco, que puede ser, ¿cierto?, el sitio de inyección, la velocidad de inyección de contraste, etc. Y por lo tanto, la mejor forma de determinarlo, si bien existen tiempos de retardo teóricos que funcionan bien para la mayoría de la población, ya en ciertos grupos probablemente sea más útil utilizar estas herramientas, que les decía, herramientas automáticas de medición de tiempo vascular, como el Volus Test y el Volus Tracking. Otro aspecto que debemos considerar de la exploración y que tiene que ver un poco cómo nosotros protocolizamos nuestro estudio, en el sentido de determinar tiempo de rotación de tubo, el pitch a utilizar, cobertura de matriz, etc., tiene que ver con la duración de la exploración, ¿ya? Vamos a ver más adelante que la cantidad de contraste a inyectar en función de la duración de la exploración tiene que tener una relación, ¿ya? Porque si no, el grado de opacificación vascular que estamos logrando no va a ser el adecuado, no va a ser el que nosotros queremos sobre 300 o 350 UH, ¿ya? Tenemos que tener un poco en cuenta ese aspecto. La herramienta automática que las vamos a ver, sí, como el Volus Test, el Volus Tracking, y se ha agregado, ¿cierto?, también en el último tiempo en función de nuevas tecnologías en tomografía, como los equipos, ¿cierto?, que permite para estos estudios vasculares lograr una mayor opacificación
en función de que a menor energías a utilizar de kilovoltaje, estamos más cerca de la curva característica del elemento que forma el medio de contraste, que es el yodo, ¿sí? Entonces vamos a lograr una mayor opacificación, porque lo que estamos visualizando por esa curva característica es básicamente el yodo. Y dentro de los parámetros de inyección de contraste, van a haber distintos aspectos a considerar, entre esos la concentración de medio contraste, que sabemos, ¿cierto?, que tenemos en el mercado distintos tipos de concentraciones, 270, 300, 320, 350, 370 miligramos de yodo por mililitro. También el volumen de medio contraste es otro aspecto a considerar desde el punto de vista de la inyección del contraste. Los flujos de inyección o velocidad de inyección de contraste también, ¿sí? Nosotros tenemos que siempre considerar eso, y como vimos en una lámina anterior, mientras más pequeño sea el vaso que nosotros queremos evaluar en este estudio vascular, mayor opacificación tenemos que lograr. Entonces vamos a ver que una de las estrategias para lograr una mejor opacificación de ese vaso más pequeño, que queremos lograr sobre 350 UH, es aumentando el flujo de inyección, ¿sí? Y la utilización de flash salino, ¿cierto? Esta solución salina que se inyecta posterior a la inyección de del contraste, ¿sí? Que tiene una serie de ventajas, como vamos a ver más adelante. En la comparación del tamaño del paciente y el gasto cardíaco, ya como les decía anteriormente, debemos considerar el tamaño del paciente, ¿ya? En este tamaño del paciente, si el paciente tiene un tamaño mayor que el promedio, debemos determinar de qué forma nosotros logramos una mejor opacificación, ¿ya? Sin que se produzca este fenómeno de que por mayor volumen circulante, en paciente de mayor tamaño, el volumen se nos vaya a diluir, ¿ya? Y por lo tanto lo veamos con una menor opacificación. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros podemos evaluar un estudio de aorta y vemos que efectivamente los valores de opacificación que se lograron fueron bajo el valor que se establece, ¿cierto?, como mínimo, que es 250 o 260 UH como mínimo, de ahí hacia arriba, para vasos grandes. Para vasos más pequeños es incluso mayor la opacificación. El tema es por qué, ¿cierto?, en esta estructura, en este paciente, que tenía efectivamente, como ustedes ven acá, patología vascular importante, el contraste quedó tan diluido, ¿cierto? Y básicamente porque el tamaño del paciente era mayor a lo habitual para el volumen de contraste a utilizar. Entonces, en estos pacientes, ¿cierto?, el volumen de contraste debiese ser un poco mayor, pero sin tener que basarnos exclusivamente en el aumento de volumen de contraste, ¿ya? Si nosotros aumentamos volumen de contraste pensando que el paciente de mayor tamaño tiene un gasto cardíaco alterado, etc., podemos estar aumentando mucho el volumen de contraste en función de lo que queremos lograr. Insisto, estamos haciendo un estudio angiotomográfico, ¿ya?, donde los volúmenes de contraste a utilizar debiesen ser menos que en un estudio de evaluación parenquimatosa, ¿ya? Porque recordemos que en la evaluación parenquimatosa, esta evaluación viene del contraste que viene en el retorno venoso. Si el volumen de contraste a utilizar para ese tipo de estudios, donde la impregnación es a partir del retorno venoso, el volumen de contraste a utilizar fuera muy bajo, en ese retorno venoso el contraste va a venir más diluido, y por lo tanto no vamos a lograr una opacificación parenquimatosa adecuada. Pero aquí estamos hablando exclusivamente de angio-TC, ¿ya?, no de la evaluación parenquimatosa. Bueno, distintas publicaciones, ¿cierto?, que nos hablan a nosotros de efectivamente la consideración de estos tiempos de tránsito, ¿ya? Y por lo tanto, respecto a la estructura que nosotros queremos estudiar, aquí vemos los distintos tiempos de tránsito y vemos cómo efectivamente los tiempos de llegar al contraste a la circulación menor o pulmonar es mucho antes que la circulación sistémica o mayor, ¿ya? 7 a 10 segundos aproximadamente para la circulación menor, 15 a 20 segundos como promedio para la circulación mayor. Son distintos. Por lo tanto, nuestra inyección de contraste, ¿sí?, la duración de la inyección de contraste tiene que estar en función, en parte, de esos parámetros. El otro parámetro que nosotros, y por lo tanto, ¿cierto?, ese parámetro del peak de realce está asociado al retardo de la exploración, ¿sí?
cuánto tiempo se demora el contraste en llegar a la estructura de interés. El otro aspecto que nosotros consideramos al momento de determinar la duración de la inyección, ¿ya? Y que eso está también en función del volumen de contraste a inyectar, entre otras cosas, ¿sí? Va a depender de cuánto dura la exploración, es decir, la emisión de rayos, ¿ya? Porque vamos a ver en otra lámina, ¿cierto?, que tomando esas dos variables o parámetros, tiempo de tránsito vascular más el tiempo de la exploración de contraste, ¿ya?, en relación a esos dos aspectos, es que nosotros consideramos cuánto tiempo para una angio debiésemos inyectar contraste, para no inyectar más volumen de lo necesario en ese caso. Bueno, dentro de las herramientas, ¿cierto?, que nosotros podemos utilizar en los estudios de angio-TC para determinar efectivamente cuál es el tiempo de tránsito del contraste al vaso de interés, cuánto se demora el contraste en llegar a ese vaso de interés y por lo tanto poder hacer nuestro estudio angiográfico, lo podemos hacer en forma teórica, como les decía recién, cierto tiempo de tránsito para la circulación menor 7 a 10 segundos, circulación sistémica 15 a 20 a nivel proximal, etc. Pero en algunos casos esos valores no funcionan, ¿sí? Sobre todo en grupos etarios extremos, sobre todo en pacientes que tienen algún tipo de cardiopatía y afectación del gasto cardíaco. Entonces, en esos casos, como también en muchos otros, ya asociados a patologías de mayor complejidad en los pacientes, es que podemos utilizar estas herramientas como son el bolus tracking o el bolus test. Debemos recordar que son los nombres genéricos, ¿cierto? Cada empresa de tomógrafos les tiene un distinto nombre, pero aquí vamos a hablar de nombre genérico. Este bolus tracking es una medición de los valores de UH que nosotros estamos midiendo en un vaso, en el vaso sanguíneo de interés, ¿ya? Y vamos a ver cómo ese valor de UH se va modificando en el tiempo en ese vaso, hasta alcanzar un valor de UH basal, que es el que nosotros determinamos, para poder empezar la adquisición volumétrica, para poder empezar, ¿cierto?, el estudio angiográfico. Es decir, el bolus tracking, ¿cierto?, se hace en tiempo real. El volumen a inyectar de la angio es el volumen que ya estamos utilizando en el bolus tracking. Existe la posibilidad en el bolus tracking, ¿sí?, de visualizar, de cuantificar visualmente y gráficamente la llegada del contraste al vaso. Es decir, nos va a mostrar una imagen en tiempo real del corte tomográfico, de cómo el contraste va llegando a la estructura vascular que marcamos, y al mismo tiempo nos va a estar mostrando una gráfica de UH versus unidad de Hounsfield versus tiempo, expresado obviamente en segundos. El umbral que nosotros establecemos, un valor basal de UH, va a estar en función de cuál es el lugar donde nosotros vamos a estar midiendo el bolus tracking. Si el bolus tracking va a estar lo más cercano posible al inicio de la hélice o va a estar un poco más lejos, ¿ya? Mientras más cerca está el sitio de inicio de la hélice, ¿cierto?, menos desfase de tiempo va a haber entre que estoy censando este bolus tracking y que empiece efectivamente la adquisición volumétrica, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso, el umbral a utilizar puede ser un poquito mayor, sobre todo en aquellos equipos que censan automáticamente el cambio de la adquisición secuencial helicoidal al pasar este umbral, ¿ya? Podemos hacerlo también visualmente, cuando nosotros vemos que en la imagen, ¿cierto?, que aparece en tiempo real, la estructura vascular está llegando al contraste, ¿ya? Podemos usar la gráfica, por lo tanto, como podemos utilizar la imagen. Tiene su desventaja el bolus tracking, sí, entre otras cosas, porque existe ese desfase. Existen unos segundos que no son controlados por nosotros y que están en función de dónde estamos haciendo el sense, ¿ya? Si, como les decía, es más cerca del inicio de la hélice, el desfase de tiempo va a ser menor, ¿ya? Pero ese tiempo no lo podemos controlar nosotros, ya lo determina el equipo. Y en algunos casos puede ser nefasto porque nos da un delay muy alto, ¿ya? Y el contraste se nos puede pasar. Entonces, la otra herramienta que existe, ya que es un poco más amigable, es este test bolus o bolus test, que como dice su nombre, es hacer una inyección previa de contraste, un volumen de 10 a 20 ml de contraste, obviamente a la misma velocidad de inyección del estudio posterior de angiografía,
Con esa inyección previa de contraste, ¿sí? Nosotros vamos a tener también una curva de UH versus tiempo, pero en esa curva determinamos en qué punto de la curva alcanzó el mayor realce de UH, y ese realce de UH a qué tiempo, en qué tiempo se logró. Por lo tanto, luego, ¿cierto? Programamos en nuestra angio ese delay, ¿ya? E inyectamos el volumen que tenemos considerado para el angio. Obviamente a la misma velocidad, el mismo flujo de inyección. Entonces, este bolus tracking, ¿cierto? Es, como les digo, en tiempo real. Por lo tanto, nosotros en este caso se hizo una medición con dos ROI, uno a nivel de circulación menor y otro circulación mayor, y por lo tanto aquí para un estudio coronario, ¿ya? Entonces, nosotros cuando logramos opacificación en una de las estructuras donde nosotros vemos, ¿cierto?, en la imagen, que está opacificado el tronco de la arteria pulmonar y no la aorta ascendente, y vemos también en la gráfica de UH versus tiempos cómo efectivamente el valor de UH subió en ese punto, ¿cierto? En ese momento nosotros damos apnea, por ejemplo, estoy hablando de estudio coronario, que no lo vamos a ver ahora, ¿cierto? Y podemos empezar entonces el barrido helicoidal, ¿ya? Eso es con bolus tracking, es en tiempo real, ¿ya? El bolus test, en cambio, es una prueba de un volumen previo de contraste, ¿ya? Que es 10-20 ml de contraste, que se inyectan a la misma velocidad o flujo que después se inyecta el angio. Se obtiene una curva con esos 10-20 ml, ¿cierto? El pic máximo de realce, nosotros vemos de UH, nosotros vemos en qué tiempo corresponde, y por lo tanto ese es el tiempo que protocolizamos en nuestra angio, ¿ya? Entonces son herramientas que nos ayudan a determinar en forma más precisa el tiempo de llegar al contraste. En forma más precisa, efectivamente, entre el bolus test y el bolus tracking, el bolus test es un poco más preciso, ¿cierto? Porque no tiene esta variable del desfase desde que pasa del modo cine al modo helicoidal. Bueno, respecto al efecto del kilovoltaje en la opacificación vascular, recordemos que el medio de contraste que nosotros utilizamos en tomografía es en base al yodo, ¿ya? El yodo que tiene un número atómico de 53 y que por lo tanto, por sus características, tiene un valor energético en cuanto a su curva característica, su capa K, de 33,2 kiloelectronvolt. Por lo tanto, ese valor de energía, de enlace, ¿sí? Es mucho mejor visualizado con valores bajos de energía que nosotros utilizamos, ¿cierto?, en el tomógrafo. Si nosotros vemos, ¿cierto?, acá en las imágenes obtenidas, ¿sí?, vemos cómo efectivamente con menores kilovoltajes, 80 kilovolts, el yodo logra una opacificación de 425 UH. El mismo estudio, la misma región, ¿cierto?, estudiada ahora con un kilovoltaje mayor, 140 kV, el yodo logra una opacificación de 250 UH, ¿ya? Solamente por este cambio energético de kilovoltaje. Esto, cierto, que se utiliza en los equipos de doble energía, nos dice mucho, por lo tanto, como estrategia para tratar de aumentar la opacificación vascular, teniendo en cuenta que es el criterio fundamental de las angiotomografías, la opacificación, como vimos, con ciertos valores, ¿ya? Entonces el kilovoltaje nos ayuda bastante. Este kilovoltaje, ¿cierto?, nos ayuda, entre otras cosas, a aumentar el contraste, esta disminución del kilovoltaje, pero nos ayuda, entre otras cosas, a aumentar el contraste intrínseco de estructuras, y vemos, por ejemplo, acá cómo con menor energía, con menor kilovoltaje, logramos una mejor diferenciación de sustancia gris y sustancia blanca. Pero también ayuda a aumentar este contraste externo, extrínseco, ¿cierto?, dado por esta sustancia extraña que estamos ingresando en el paciente, que es el medio de contraste en base a yodo. Y si ustedes se fijan nuevamente aquí en las imágenes, la opacificación que se logra del vaso sanguíneo que está con contraste, es mucho mayor, ¿cierto?, al trabajar con menor energía. Bueno, desde el punto de vista de la farmacocinética, de cómo se distribuye este medio de contraste en los distintos compartimentos, ¿ya? Y que tiene relación también con los tiempos, que dijimos recién, ¿cierto?, de llegada del contraste a las estructuras vasculares, y de cuánto, por lo tanto, volumen nosotros también deberíamos utilizar de
contraste, existen estos modelos compartimentales de farmacocinética respecto al medio de contraste, el cual divide el cuerpo humano en 38 compartimentos, ¿ya? De estos 38 compartimentos, aquellos que nosotros vemos con esta forma elíptica, ¿cierto? Son compartimentos vasculares. Y los que tienen la forma rectangular corresponden a un órgano, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podemos evaluar con este modelo, ¿cierto?, un poco los tiempos de llegada en función de la distribución de la sangre a los distintos compartimentos. Y por lo tanto, aquellas estructuras vasculares más distales al origen de la circulación sistémica, nosotros podríamos, ¿cierto?, determinar cuáles serían los flujos adecuados y los volúmenes a utilizar, ¿cierto?, utilizando este modelo. ¿Por qué? Porque este modelo entrega, como les digo, aparte de esta subdivisión en compartimentos vasculares y de órganos, entrega, ¿cierto?, estos valores que están en función de los flujos sanguíneos que están presentes en cada uno de los compartimentos. Y los volúmenes intracelulares y extracelulares, ¿cierto?, que están relacionados a ese compartimento. Entonces, en función de eso, nosotros podríamos ver la probabilidad de que haya en un estudio vascular un mayor llene o contaminación venosa de ciertas estructuras en función de esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros debiésemos protocolizar nuestro estudio angiotomográfico? Es la visualización, por ejemplo, solamente del componente arterial de la arteria renal y no de la vena renal, ¿ya? Ya eso está dado por este modelo compartimental que es súper interesante como trabajo. Bueno, respecto a los volúmenes de medio contraste también, los volúmenes de medio contraste nosotros los vamos a ir manipulando en función, por ejemplo, de la rapidez con la cual yo realizo mi adquisición y que va a estar obviamente asociado a características propias del tomógrafo, que tenga mayor cantidad de canales, mayor cantidad de información que se pueda adquirir en el plano, en el eje Z, ¿ya? Pero tenemos que tener un poco de cuidado, ¿sí?, respecto al tiempo de entrega de esto, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros vamos a entregar una determinada cantidad de volumen, porque queremos usar poco volumen, pero a un flujo elevado para opacificar bien el vaso, el tiempo de entrega, por ejemplo, de contraste va a ser de 5 segundos, ¿ya? Y con esos 5 segundos, para ese volumen menor, estamos hablando de los mismos flujos, la opacificación que vamos a lograr no va a ser la requerida para el estudio angiotomográfico, que dijimos que lo ideal es que sea sobre promedio 300 o 350 o 400, depende si es un vaso pequeño o grande, ¿ya? Entonces, muy poco volumen en función del tiempo que yo estoy inyectando el contraste, ¿cierto?, nos puede jugar una mala pasada, ¿ya? Entonces, lo ideal es inyectar un volumen de contraste, como vemos acá, ¿cierto?, y que está en función, insisto, del flujo de inyección de contraste, que esté más cercano a los 10 segundos, ¿ya? Y con esos 10 segundos nosotros vamos a lograr opacificación efectivamente entre 350 a 400 UH, ya utilizando un flujo de inyección elevado, ¿ya? Entonces, lo ideal es usar menos volumen de contraste, ¿sí? De hecho, yo siempre digo, no sé, muchas veces para qué me invitan a estas charlas, porque digo que usemos poco volumen de contraste, ¿cierto? Pero tampoco la idea es usar muy poco volumen, porque a un flujo alto, poco volumen nos puede jugar en contra, ya en cuanto a la opacificación que se puede lograr. Entonces, estos volúmenes medio contraste para insisto, y sale ahí, ¿cierto?, para estudios angiotomográficos, debiese estar en relación, y como lo vimos en una lámina anterior, ¿a cuánto es el delay? ¿Cierto? Que nosotros estamos dando, o el retardo que le estamos dando antes de empezar la emisión de rayos, ya, porque eso va a estar en función de cuando el contraste llegue al vaso, a la región de interés, ahí voy a empezar a emitir radiación. Y también está en función de cuánto dura la emisión de rayos. Entonces, esos dos tiempos son los que nosotros debemos considerar para el volumen de medio contraste, ¿ya? Entonces, considerar el tiempo de retardo de exploración, ¿ya? Y considerar el tiempo de adquisición. Si nosotros consideramos, sumamos estos dos tiempos, y nosotros inyectamos el volumen de contraste durante todo ese tiempo, quiere decir que nosotros vamos a terminar de emitir radiación,
¿ya? Y vamos a estar todavía inyectando contraste, o vamos a terminar justo la inyección de contraste. Esa última cantidad o volumen de medio contraste no nos sirve para la angiografía. La estamos inyectando en el paciente, pero no nos sirve para la angiografía, ¿cierto? Es el contraste que va a quedar todavía en el trayecto del brazo, de la subclavia, de la cava superior, etcétera, pero no lo estamos utilizando para la angiografía propiamente tal. Por lo tanto, en esa consideración de los volúmenes en función del tiempo de retardo de exploración y el tiempo de adquisición, lo correcto para los estudios de angiotomografía es inyectar volumen de contraste durante el 75% de la exploración, ¿ya? El último 25% que corresponde a la emisión de radiación, ¿cierto?, del tiempo de adquisición, ya no debemos inyectar contraste, ¿ya? Porque ese contraste, si estuviéramos inyectando, para lo único que nos sirve es para generar artefactos. No lo estamos utilizando, estamos aumentando el volumen de inyección de contraste al paciente, cuando estamos diciendo que estamos tratando de disminuir los volúmenes, pero ese último 25% no contribuye, ¿cierto? O no forma parte de la angiotomografía. Otro parámetro, ¿cierto? Y siempre sigo en función de este criterio de opacificación vascular. Tiene que ver con los flujos de inyección de contraste, la velocidad de inyección de contraste, que es un parámetro fundamental, sobre todo pensando en la característica de estos equipos multicorte que tienen una muy buena resolución espacial y por lo tanto nosotros sí podemos ahora estudiar cualquier vaso sanguíneo, ¿ya? Independiente del tamaño, ¿cierto? Vasos muy pequeños podemos visualizarlos y interpretarlos también por ser diagnóstico. Pero dijimos que para esos vasos pequeños, ¿sí?, la opacificación tiene que ser aún mayor, ¿cierto? 350, 400 UH como mínimo, para lograr una caracterización adecuada si es que hay lesión en la pared, en el lumen, etc. Una forma, ¿cierto?, fundamental en esa mayor opacificación tiene que ver con esto, con el flujo de inyección, con la velocidad que nosotros estamos inyectando el contraste, ¿sí? Y si vemos en esta gráfica de cinética de inyección, vemos efectivamente que si nosotros inyectáramos el contraste a 1 ml por segundo, como sale acá, el grado mayor de opacificación que lograríamos sería entre 160 y 180 unidades de Hounsfield, y el tiempo de retardo o el tiempo en el cual lograríamos esa opacificación, que ya para un estudio vascular no sirve, ¿cierto?, sería entre los 130 o 140 segundos. O sea, el contraste ya pasó hace mucho rato por el mapa arterial. Si aumentamos el flujo de inyección, ¿cierto?, ¿qué es lo que ocurre? Aumenta la opacificación vascular. ¿Por qué? Porque estamos entregando mayor cantidad de yodo por unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces opacificamos más el vaso, ¿ya? La dosis de contraste que estamos entregando, ¿cierto?, porque estamos haciéndolo en menos tiempo, va a aumentar. Y eso hace que se opacifique más el vaso, ¿ya? Entonces, fíjense cómo acá a 3 ml por segundo, la opacificación que se logra entre 220 y 270, nos estamos acercando a los límites inferiores de la angiografía, de grandes vasos, ¿ya? Y por eso es cierto que los que tengan más tiempo, ¿cierto?, haciendo tomografía, probablemente uno antes podía hacer tranquilamente una angiotomografía con flujos de 3 ml por segundo para ver la aorta. En equipos más antiguos no veíamos vasos más pequeños, ¿ya? Y se lograba una buena opacificación, porque es un vaso grande. Pero para el vaso pequeño, este valor de opacificación no nos sirve, es insuficiente. Por lo tanto, el flujo de inyección lo podemos aumentar más, ¿sí? Y aquí va a depender del centro, de los protocolos que tengan en el centro, de la preparación de los tecnólogos, de lo que le gusta al radiólogo, etc. Estos flujos, ¿cierto?, pueden ser 7, llegar a 8 ml por segundo en algunos casos, sobre todo en algunos estudios de cardio. Por lo tanto, la opacificación, por ese aspecto que se está logrando para esa estructura, va a ser mayor, ¿ya? Y lo importante, además, ¿cierto?, que la opacificación ya está en sobre 350, 400 unidades de Hounsfield, pero además el tiempo en que se logra la opacificación, ¿cierto?, el pic de realce que estamos viendo en la curva, es en el tiempo de tránsito vascular, ¿sí? Entonces, hay una coincidencia con eso. Si nosotros a esto le agregamos solución salina a la misma velocidad de inyección, o 5 ml por segundo, aumenta aún más el valor de UH obtenido, ¿cierto? ¿Y eso por qué? Es porque existe
algo que está empujando atrás al contraste que va en la parte final, digamos, que se está inyectando, para que la velocidad de inyección sea constante, ¿ya? Si nosotros inyectamos solamente contraste, el émbolo va a parar de inyección de contraste, ¿cierto? Y la velocidad va a caer a cero. Por lo tanto, se va a perder, ¿cierto? Esa velocidad que está, con la cual se está inyectando la primera parte del bolo, ¿ya? Eso hace que la opacificación no aumente tanto y además va a hacer que la homogeneidad del vaso, que es otro aspecto que todavía no vemos, ¿cierto? Se pierda. No vamos a tener un vaso tan homogéneo, una opacificación vascular. Bueno, entonces aquí es la utilidad de las inyectoras automáticas de distintos tipos, ¿sí? Aquí no voy a hablar de las inyectoras automáticas en particular en esta clase, pero necesario el uso de estas inyectoras básicamente para poder controlar de mejor forma estas velocidades o flujo de inyección, ¿ya? Poder calcular, poder parametrizar antes del estudio, ¿cierto? En nuestra consola de inyectora, estos parámetros que influyen tanto en la opacificación como en la posterior homogenización del vaso, ¿ya? Para eso, ¿cierto? Existen inyectoras que tienen 2 cabezales, en algunos casos tienen 3 cabezales, algunas, ¿cierto? Inyectan contraste seguido solución salina, otro contraste combinado con solución salina, distintas estrategias dependiendo en función, digamos, del estudio vascular que estamos persiguiendo. Bueno, dentro de las ventajas de esta inyectora dual, ¿cierto? De esta inyectora en la cual nosotros vamos a inyectar contraste seguido solución salina, es que permite control de la inyección, permite control en la inyección de solución salina. ¿Por qué ese primer aspecto? Porque en algunos equipos, ¿cierto? En algunos lugares donde no se contaba con esto, se pasaba también solución salina, pero a veces en forma manual, inmediatamente posterior a la inyección de contraste con la jeringa, con la inyectora automática, ¿ya? Entonces, esto también permite controlar en forma más precisa la velocidad de entrega de esa solución salina para mantener constante la velocidad de lo que va adelante, del bolo contraste. Lavado de medio contraste residual en vía de acceso, ya eso básicamente para evitar irritación, ¿cierto? Si después siempre le pasamos de contraste, limpiamos con solución salina. Aumenta además la cantidad de medio contraste disponible en la adquisición, porque si nosotros solamente inyectamos contraste y el contraste va a parar el émbolo, ¿cierto? Se va a detener entonces la entrega de contraste y va a quedar detenido el contraste, va a ser empujado solamente por la circulación de la sangre, ¿sí? De la circulación venosa, y por lo tanto eso va a generar artefactos. Esa cantidad de contraste que no está siendo empujada porque no hay nada que venga detrás, no viene más contraste, ¿cierto? Es una pérdida de 8 a 10 ml de contraste que estamos inyectando en el paciente, pero que no la estamos utilizando con la angiografía, ¿ya? Entonces, hay una pérdida, efectivamente. De esta forma, estamos utilizando todo el contraste necesario porque detrás está empujándolo la solución salina. Y eso hace, al mantenerse la velocidad constante, que la opacificación vascular aumente más, ¿cierto? Cuando nosotros inyectamos contraste seguido de solución salina a la misma velocidad. Mejora el realce en órganos de interés, reduce artefacto propio del medio de contraste, porque ya no va a quedar retenido el medio de contraste a nivel de subclavia, de vena cava superior, de cámaras derecha del corazón, y por lo tanto ese artefacto, ¿cierto?, va a ser lavado por esta solución salina. Empuja el bolo de contraste en forma más homogénea, aumentando entonces el realce en la zona de interés, que es lo que les decía recién. Disminuye el riesgo de extravasación de medio contraste porque como función extra que nosotros podemos hacer con esta inyectora es inyectar inicialmente un volumen previo de solución salina nomás, a una alta velocidad, para asegurarnos que la vía venosa está permeable y aguantar ese flujo. Entonces, al comparar sin flaxalino y con flaxalino, vemos que efectivamente la opacificación puede aumentar en un 30-35% más por el hecho de empujar todo este bolo de contraste, estos 8 ml que quedaban retenidos si no usáramos el flaxalino. Y por lo tanto, la velocidad se mantiene constante. Distintos estudios, ¿cierto? En la comparación del flujo de inyección, vemos cómo efectivamente en un mismo paciente utilizar distintas estrategias de inyección de contraste, utilizando la mitad casi de medio contraste que en el primer caso, que se inyectaron 100 ml de contraste, en el segundo solamente 60 ml de contraste, es el mismo paciente, ¿ya? Pero en el segundo caso, la misma concentración de contraste en ambos casos,
pero en la segunda vez se inyectó, ¿cierto?, a mayor flujo, en vez de 4 a 5 galones por segundo, y se agregó la solución salina. Casi con la mitad del medio de contraste que utilizamos respecto a la primera vez, la opacificación que logramos, ¿cierto?, aquí en las estructuras vasculares, como estamos viendo a nivel del sifón carotídeo, ¿cierto?, fue mayor, con casi la mitad del medio de contraste solamente, ¿ya? Por lo tanto, la importancia del flujo, la importancia del uso de la solución salina. Aquí uno podría decir, ¿para qué solución salina? Si aquí no se va a provocar el artefacto de la subclavia. No, es porque nos mantiene constante la velocidad de inyección del contraste y por lo tanto se opacifica más. Bueno, sin flash salino, ¿cierto? Estos estudios inicialmente, el uso de flash salino era básicamente para estudios cardíacos y por lo tanto evitar todo el artefacto del contraste que quedaba retenido, ¿sí?, a nivel de subclavia, de vena cava superior, de las cámaras derechas del corazón. Por lo tanto, al usar este flash salino, esta limpieza del contraste que quedaba retenido acá, porque no había nada detrás que lo empujara, ¿cierto? Al empujar con la solución salina, todo este contraste ahora sí se utiliza, ¿ya? Y por lo tanto, logramos imágenes de mejor calidad, ¿cierto?, en función de evitar estos artefactos. Pero como vimos anteriormente, el flash salino también tiene otras funciones. Como es, ¿cierto?, el realce homogéneo, ¿ya? El otro criterio que habíamos dicho, ¿cierto?, de la angiotomografía, aparte de la opacificación, es la homogeneidad del vaso, ¿ya? Es decir, la cuantificación, la valoración numérica de la estructura vascular en valores de UH tiene que ser similar en el trayecto completo del vaso. Pueden haber variaciones de UH, ¿cierto?, pero dentro de un rango que no puede ser mayor a un 15%, ¿ya? Con eso nosotros logramos este criterio de homogeneidad, ¿ya?, que es importante sobre todo al momento de discriminar en reconstrucciones, ¿cierto?, si hubiese algún proceso o alguna patología por un defecto de llenamiento, etcétera, que puede estar explicado solamente por pérdida de homogeneidad. ¿Ya? Entonces, como segundo criterio de calidad en las angiotomografías, la variación de valores de UH en la estructura vascular en estudio, en todo su trayecto no puede ser más allá de un 15% en valores de UH. ¿Esto por qué? Porque en los procesos de reconstrucción, ¿ya? Las segmentaciones en los modelos VR, etcétera, ¿cierto?, se hacen en forma automática, se pueden hacer manual, pero en este proceso automático, bueno, insisto, y también manual, la segmentación, perdón, se basa en un principio que se llama de crecimiento mayor respecto a un valor o un rango de UH. Entonces nosotros vemos cómo acá efectivamente se va a tomar un determinado rango de UH porque está con contraste y por lo tanto se diferencia del tejido vecino, ¿ya? Y por lo tanto todo lo que esté dentro de ese rango de UH se va a reconstruir. ¿Bien? Si nosotros perdemos la homogeneidad del vaso y estamos tomando ese rango de UH, podemos dejar parte de la estructura vascular porque se veía menos opacificada fuera del modelo. O en el modelo que lo muestre, ¿cierto?, con otra tonalidad de color, de nivel de transparencia, etcétera, que pueda estar indicando la presencia de algún defecto de llenamiento, por ejemplo, alguna patología, cuando era solamente una pérdida de homogeneidad. Respecto a la comparación de concentración de contraste, ya aquí la comparación se hizo entre cada 50 miligramos de yodo por mililitro, ya, y claramente a mayor concentración de yodo por unidad de volumen, la opacificación vascular va a ser mayor. ¿Sí? Eso es. La opacificación tiene que ver justamente con la cantidad de yodo presente, ¿sí? Que puede ser cantidad de yodo, ¿cierto?, como dosis de yodo, que tiene que ver con la cantidad de yodo por unidad de tiempo, como la cantidad de yodo por unidad de volumen, que es la concentración finalmente. Entonces, obviamente, a mayor concentración de yodo, vamos a tener mayor opacificación, ¿ya? Es lo lógico, ¿sí? Lo que sí, si nosotros vemos en estas curvas, la variación entre esos valores de opacificación entre las distintas concentraciones de medio contraste no es tan significativa, no es significativa, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que utilizando, porque no tenemos a mano, porque no tenemos en el mercado por el parámetro que sea, ¿cierto? No tenemos algunos contrastes en algunos casos de mayor concentración,
vamos a tener otras estrategias que nos van a ayudar a lograr una buena opacificación. ¿Ya? Entonces vemos, por ejemplo, acá distintas estrategias que se utilizaron con distintas concentraciones de yodo. ¿Para qué? Para llegar, ¿cierto?, a una dosis de yodo, ¿cierto?, que sea comparativa. ¿Ya? Y acuérdense que la dosis entonces está dada por la cantidad de yodo por unidad de tiempo, ¿ya? Y la tasa de la dosis de yodo, y la concentración va a estar dada por la cantidad de yodo por unidad de volumen. ¿Ya? Entonces vemos acá efectivamente distintas concentraciones que tenemos en el mercado que están expresadas en cantidad de yodo por volumen, por unidad de volumen, ¿sí? De 270 a 370 miligramos de yodo por mililitro, y vemos efectivamente cómo en un estudio angiográfico lograr una mayor opacificación sobre 350, ojalá para vasos pequeños, se logra en todos los casos. ¿Sí? ¿Cuál fue la diferencia en esto para lograr esa opacificación similar? Es que tuvimos que compensar, ¿cierto? Acá está la variable de cómo nosotros solucionamos nuestra receta de cocina en función de por lo que contamos, ¿sí? Y por lo tanto, ¿sí?, nosotros podemos, en una concentración menor de contraste como producto en el mercado, ¿sí?, inyectar mayor cantidad de volumen a un flujo mayor para lograr una opacificación que sea comparativa al resto. Obviamente, una concentración mayor de contraste por unidad de volumen, ¿sí?, va a necesitar menos volumen de contraste, ¿cierto?, con menos flujo de inyección para lograr esa opacificación. ¿Bien? Pero, y tomando en cuenta la gráfica anterior, ¿sí?, la variable concentración por sí sola, ¿cierto?, no es la respuesta final a la opacificación vascular. ¿Ya? Tenemos distintas estrategias para poder llegar a esa opacificación vascular elevada. A nivel coronario, por ejemplo, ¿sí?, en pacientes que tienen, por ejemplo, la presencia de algún stent, ¿cierto?, alguna malla metálica, ¿cierto?, a nivel de vaso coronario, vemos en este estudio, ¿sí?, cómo efectivamente, trabajando en tres grupos, uno con una concentración mayor de yodo por mililitro, ¿cierto?, versus otras que tenían la misma concentración, ya vemos cómo efectivamente en el de 320, para compensar un poco 400 en cuanto a la opacificación, se aumentó el flujo. Los volúmenes a utilizar fueron los mismos, ¿ya? Entonces aumentó el flujo de 5, que era el de 400, a 6,2, y obtuvieron valores similares. Pero en el grupo 3, ¿cierto?, en este caso, donde el paciente tenía esta consideración de stent, ¿cierto?, se usó el mismo volumen, pero un flujo igual que el de 400. Obviamente, y la concentración 320, obviamente el grado de opacificación fue un poco menor, pero también, ¿cierto?, con valores sobre la opacificación vascular para estos vasos pequeños, ¿ya? Que en este caso, ¿cierto?, en el análisis posterior que se hizo, efectivamente, para este caso, donde el paciente tenía una malla stent, la mejor visualización, ¿cierto?, se logró con esa opacificación no tan alta, ¿cierto?, sobre 350, cercana a 400 UH, ¿ya?, para este caso. Dentro de los efectos secundarios por el tipo de contraste, ¿cierto?, que también en algunos casos nos podría definir el utilizar un tipo de contraste u otro, ¿cierto? En este estudio del 2018, ¿sí?, se evaluaron dos contrastes en particular que no tenían tanta diferencia en cuanto a concentración, sí, pero uno era un contraste monomérico y el otro dímero, ¿sí?, formado por un anillo bencénico, el yopromida, ¿cierto?, y el yodixanol de 2 anillos bencénicos. Si ustedes se fijan respecto a los distintos criterios que se evaluaron, no hubo diferencia significativa entre ellos, entre usar uno o usar otro, salvo quizás, ¿cierto?, en la sensación de calor, nada más, ¿ya?, donde quizás la tolerancia fue un poco mejor con el medio contraste dímero versus el monómero, ¿ya? Pero en el resto de las consideraciones que se tomaron acá en cuenta, no había diferencia significativa. Dentro de la comparación de las distintas concentraciones a un mismo flujo de inyección, ¿cierto?, otro estudio, ¿cierto?, mostró que efectivamente, si bien existen diferencias de opacificación, como ya lo hemos conversado anteriormente, estas diferencias de concentración para estructuras vasculares pequeñas no era significativa en el sentido de que se perdiera
la visualización del lumen pared para el vaso pequeño a nivel distal, ¿ya? Valor de 439, valor de 326, etc. ¿Ya? Y acá para 3 lectores, para 3 personas radiólogos que participaron en el trabajo, y que finalmente, si nosotros lo vemos, o los médicos lo evalúan desde el punto de vista de si los segmentos visualizados se visualizaban adecuadamente con estas distintas concentraciones y que generan una diferencia no significativa de opacificación, si ustedes se fijan, los porcentajes de visualización adecuados son similares, ¿ya? En el lector 1, lector 2, lector 3. Y obviamente el porcentaje de visualización inadecuada, ¿cierto? También los valores son bastante similares, ¿ya? Entonces, no hay una mayor significancia desde el punto de vista de esa diferencia de contraste, en este caso entre 400 y 320 miligramos de yodo por mililitro. Respecto a otro aspecto de opacificación vascular, y que lo hablamos un ratito atrás, ¿sí? Que estamos considerando aumentar flujo, aumentar concentración. La concentración, ¿cierto?, la podemos compensar con otros aspectos, ¿sí? También podemos compensarlo, esto que lo vimos, la opacificación vascular, justamente con el uso del kilovoltaje, ¿ya? Y nosotros vemos, por ejemplo, en este estudio, donde se estudiaron pacientes con índice de masa corporal similares, ¿ya? Aquí de 21.7 y acá un índice de masa corporal de 22. Y en las primeras 3 imágenes, donde vemos la coronaria derecha, la descendente anterior y la circunfleja, lo mismo en las imágenes de abajo, en el primer caso se usó 270 de concentración y en el de abajo se usó 370 de concentración. Si se fijan ustedes un poco en la imagen visualmente, ¿cierto? No hay una mayor diferencia en cuanto al grado de opacificación visual. Cuantitativamente, ¿cierto? Se logró, con este estudio, con 270, una mayor opacificación que con 370, pero considerando otro aspecto, ¿cierto? Haciendo una diferencia ahora en el kilovoltaje. Dijimos que el kilovoltaje, ¿cierto? A menor kilovoltaje estábamos más cerca de la curva característica del yodo, ¿sí? Y además, en este equipo, y que todos los equipos actualmente traen, ¿cierto? Equipos los más actuales de tomografía, traen la opción de reconstruir matemáticamente en forma híbrida, es decir, retroproyección sumado a iteración, en este caso un equipo Siemens con Sapphire, ¿cierto? Y por lo tanto, en esa combinación, la opacificación que se logró fue incluso mayor que con 370, ¿ya? Pero por el aspecto del kilovoltaje y del modelo matemático de reconstrucción de datos, ¿ya? Entonces, insisto, y que tiene que ver un poco con la conclusión, ¿cierto?, de esta charla. La calidad de imagen en angio-TC, que está dado por la opacificación vascular básicamente, y la homogeneidad, depende de muchas variables que las fuimos hablando durante la sesión. Estas las podemos modificar en función de las herramientas con las cuales contemos. Y ahí está un poco la gracia de nosotros como tecnólogos, ¿cierto? Desde el punto de vista de lo profesional que seamos para esto. Esto no es una receta de cocina. Esto no quiere decir que si no tenemos tal estrategia o tal parámetro o tal tipo de valor, el estudio no va a resultar. Podemos modificar otros parámetros, ¿cierto? Utilizar otras estrategias, como las vimos ahora, que nos van a ayudar a lograr el mismo criterio de calidad de imagen que tiene que ver, por ejemplo, con la opacificación. Lo mismo desde el punto de vista de la homogeneidad del vaso. Factores asociados al paciente, al equipo, al tipo de contraste a utilizar, son modificables y posibles de compensar con otros parámetros que es lo que le estaba diciendo, ¿ya? Entonces, debemos siempre considerar esos aspectos al momento de protocolizar nuestro estudio, ¿sí? Todos los estudios de tomografía, ¿cierto?, pero en este caso hablando específicamente del angio-TC, involucran distintos parámetros, ¿sí? Y todos esos parámetros son modificables. Entonces, está la expertise de uno como profesional en modificar parámetros en función de lograr el criterio de calidad que nosotros queremos, ¿ya? Entonces, si no tenemos una cosa, podemos modificar otra para lograr el mismo resultado, ¿ya? Entonces, siempre debemos considerar eso. Y además, debemos considerar que con los desarrollos actuales de tomografía computada, de las estrategias matemáticas de reconstrucción de imagen, el tema de dosis y radiación es muy importante, no solamente la dosis de contraste, ¿cierto? La dosis que recibe el paciente, la dosis de radiación.
Y por lo tanto, para estudios angiotomográficos, muchos de ellos, ya que el paciente cumpla ciertas consideraciones de diámetro, etcétera, el trabajar con kilovoltajes menores no solamente va a permitir una mejor opacificación del vaso, sino que también va a permitir reducir la dosis de radiación, ¿cierto? Como les digo, en ciertos aspectos, depende del diámetro del paciente, etc. ¿Ya? Entonces, no olvidar eso, ¿cierto? Siempre todas las variables que nos entrega el equipo, nos entregan varias opciones cada uno, es por eso, porque nosotros podemos modificarlas en función de lograr estos criterios de calidad de la angiotomografía. Bueno, eso es lo que yo quería presentarles un poco de respecto a AngioTC. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Te agradezco muchísimo por brindarnos con esta excelente presentación. Y por supuesto, aquí tenemos un tema muy importante donde se consideraron los avances tecnológicos para discutir el uso de medios de contraste. Creo que es muy importante. Y tenemos acá una pregunta para usted sobre su experiencia con el cambio de energía reduciendo el kV, si ha afectado otros tejidos en el diagnóstico de patologías. Bueno, como vimos también en algunos tipos de estudios, la disminución del KB ayuda a lograr un mejor contraste intrínseco de ciertas estructuras que tienen valores de atenuación similares, como es el caso de la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿ya? Entonces, en algunos casos ayuda, pero siempre hay que considerar, porque el KB nos ayuda, entre otras cosas, a mejorar el contraste intrínseco-extrínseco de algunas estructuras, y en algunos casos a disminuir dosis. Pero no es la panacea, ¿cierto? No quiere decir que siempre vamos a disminuir KB y eso nos va a disminuir la dosis, porque en pacientes con diámetros mayores o en estructuras donde los coeficientes de atenuación son mayores, el utilizar menos KB genera más dosis finalmente absorbida por el paciente. Sí. Entonces, va a depender de la estructura, ¿cierto? Si efectivamente este criterio que estamos viendo de disminución de KB es útil o no. O si no, todos los equipos vendrían ahora solamente con el KB más bajo, ¿no? Principalmente porque hoy en día los equipos con modulación de dosis, cuando se cambia el KB para abajo, el equipo compensa con la corriente para arriba, ¿sí? Aumentando la dosis, ¿sí? Sí. Tenemos otra pregunta. Respecto al cambio de KB, ¿solo se puede realizar en cerebro? ¿En tórax se ayuda o no? Sí, o sea, en tórax, si lo estudian geográfico, claramente ayuda. O sea, de hecho, en estudios coronarios, ¿cierto?, que están dentro del tórax, también ayudan bastante usar un bajo KB. ¿Por qué? Porque las estructuras contenidas en él, ¿cierto?, hay estructura ósea, pero que es la menos. Mayoritariamente hay aire, el pulmón, por lo tanto, no necesitamos tanta energía para atravesar esas estructuras. Quizás la única salvedad en ese caso sería cuando el paciente es de un diámetro mayor. Ya ahí probablemente una energía muy baja pueda ser insuficiente. Ya estemos aumentando la dosis que recibe el paciente. Sí, bueno, y tenemos otra acá. ¿Cómo interfiere el flujo de yodo en la concentración y flujo del medio de contraste? El flujo de yodo en la concentración y flujo del medio de contraste. Bueno, el flujo, ¿cierto?, a mayor velocidad de inyección de contraste, lo que nosotros estamos haciendo, como lo mostré en la gráfica, ¿cierto?, estamos entregando mayor cantidad de yodo por unidad de tiempo. Sí. Y eso permite la mayor opacificación, ¿sí? La otra forma de opacificar es con concentración, ¿sí?, que tiene que ver con unidad de yodo por volumen, ¿sí? Son las dos formas de opacificar. Por lo tanto, si yo uso un flujo de inyección mayor y utilizo una concentración de contraste mayor también, ¿cierto?, obviamente el grado de opacificación va a ser aún más elevado. La pregunta es, ¿cuánto más elevado quiero que sea en un estudio vascular, donde dijimos que los criterios de calidad, ¿cierto?, implican que la opacificación vascular debiese ser para vasos pequeños de 350 a 400 UH hacia arriba, pero mucho más, la verdad, no genera una mayor diferencia frente a una patología. Sí, bueno. Entonces, no sé si tenemos más preguntas. Acá nos brindaron con preguntas Josías, Karina y Víctor. Tenemos muchos mensajes felicitando por la presentación. No sé si alguien más quiere dejar a nosotros más alguna pregunta.
Yo no veo absolutamente nada en las preguntas, así que ahí me lo están diciendo acá, pero... Sí, no, no tenemos más. Bien, Cristian, más una vez te agradezco muchísimo por brindarnos con esta linda charla, compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia, hablar de una forma tan clara que creo que a todos les gustó mucho. Agradezco a todos por la presencia de todos los países que están acá, ¿sí? Y deseo a todos una excelente noche, ¿sí? Bueno, saludos también a todos los colegas de todos los lados que estaban, ¿cierto? Y disculpen si me extendí mucho, ya a veces No, me entretengo mucho hablando, pero traté de ser lo más claro posible. Así que sí. saludos para todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Descansen. Chao, Cristian. Chao, chao. Chao, nos vemos.